una lista, implementando roles utilizando clases y referencias, implementar árboles con una estructura de datos recursiva e implementar una cola de prioridades utilizando un montículo. Poco a poco vamos a ir viendo todos estos detalles en relación a lo que es las actividades de el tema de árboles en conjunto con lo de grafos. Entonces, antes de iniciar o antes de pasar a desarrollar esta actividad, veamos en qué se usan los árboles o este tipo de estructura de datos. Los árboles se utilizan en muchas áreas de las ciencias de la computación, incluyendo sistemas operativos, gráficos, sistemas de base de datos y redes y computadoras. Las estructuras de datos tipo árbol tienen muchas cosas en común con sus primos botánicos. Los árboles que vemos en la calle, pues tienen un sistema o una forma de crecimiento desde su raíz hasta la parte superior de la copa. Si volteamos el árbol, es la imagen que nosotros vemos en relación a lo que es la raíz que nosotros estamos viendo en este punto. Entonces, aquí vemos que en la imagen, efectivamente, el nodo inicial se le conoce como nodo raíz o como nodo padre, y estos nodos pueden, o más bien a través de la raíz, pueden llevar a cabo la unión de diferentes enlaces. Esos enlaces se les conocen como ramas, y cada parte de la rama puede ir teniendo más actividades en relación a cómo nosotros... Por interrumpirlo, pregunto a un compañero si están grabando la clase. Perdón, gracias por recordármelo, no lo estaba grabando. Iniciando grabación. Ok, ya se está grabando la clase. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, las estructuras de datos tipo árbol tienen muchas cosas en común, como lo que ustedes ven, la raíz, las ramas tienen igual divisiones. Estas se les van a conocer como hijos, o cada nodo puede tener hijos diferentes. Básicamente, mínimo, podemos tener un hijo, o si llegamos hasta la parte final, o la parte superior, o la parte inferior, estos últimos nodos se les conocen como hojas. Ustedes saben que las ramas de los árboles, al momento de poder dividirse, llegan y al final de esas ramas pueden existir hojas. Entonces, cada hoja puede almacenar cierto tipo de datos. La diferencia entre un árbol de la naturaleza y un árbol de las ciencias de la computación es que la estructura de datos tipo árbol tiene su raíz en la parte superior y las hojas pues en la parte inferior. Todo lo que yo les decía, si ustedes voltean o ven de cabeza un árbol, estamos viendo lo que sería la ramificación a través de los nodos en el caso de las ciencias de la computación. Ok, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de la naturaleza. Aquí nosotros podemos ver que tenemos un árbol de la clasificación de la biología. La figura que ustedes están viendo muestra el ejemplo de cómo podemos nosotros clasificar biológicamente a algunos animales. A partir de este sencillo ejemplo podemos aprender sobre varias propiedades de los árboles. La primera propiedad que este ejemplo demuestra es que los árboles son jerárquicos. Ustedes ven aquí en la parte superior, en la cuestión, el primer nodo que clasifica el reino de los animales, se puede subclasificar, y aquí es donde vemos cómo podemos ir llevando las clasificaciones de la jerarquía de cada una de las familias del reino animal. Por ejemplo, queremos decidir que los árboles están estructurados en capas con las cosas que más generalmente se muestran en la parte superior y las cosas más específicas que se van a ir acercando a la parte inferior. La parte superior de la jerarquía es el reino, como lo vemos aquí, el reino animal. La siguiente capa del árbol, que son los hijos, la siguiente capa se le conoce aquí como el filo,
en donde vamos a ver la clasificación de los tipos de animales que pueden hacer. Aquí tenemos, de acuerdo a la biología, tenemos los artrópodos, que son otro tipo de animales diferente a los cordados. Entonces, aquí vamos viendo la clase en la parte inferior, el orden, a la familia que pertenecen, al género y a la especie que nosotros podemos ir clasificando toda esta parte de los del reino animal. Ustedes ven, de acuerdo a la jerarquía, si nosotros llegásemos a preguntar o hacer una búsqueda, ¿a qué tipo de familia animal pertenecen los Homo sapiens? Y podemos ir siguiendo el camino. El sistema va a hacer una búsqueda de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, de acuerdo a la clasificación de la especie. Y aquí vemos que tenemos a los sapiens y de aquí viene la subclasificación de los sapiens. La parte inferior es la parte donde vamos a tener la última parte de lo que es un árbol y es ahí donde vamos a encontrar la hoja o posiblemente la respuesta. Si nosotros hablamos más en ciencias de datos y hiciéramos un sistema de procesamiento de lenguaje natural, tendríamos que nosotros primero ver cómo el sistema, de acuerdo a cierto tipo de estructuras de palabras, podemos ir buscando información donde el robot que va a interpretar lo que es el lenguaje natural, podemos nosotros ir buscando la forma en la cual se va a ir estructurando una oración. Si nosotros hablamos de oraciones, ¿cómo se estructuran esas oraciones? En lo que es el artículo, el sujeto, el verbo, los adjetivos. Nosotros podemos ir haciendo un árbol de la gramática de nuestro lenguaje y así también incluso podremos hacer un sistema de procesamiento de lenguaje natural. Si queremos hacer lo que es un traductor de idiomas, podríamos utilizar un árbol de clasificación para poder desarrollar una interpretación o una traslación de un idioma a otro. Entonces, ahí es donde vamos a ir jugando con este tipo de actividades. Entonces, ese es un ejemplo de lo que nos permite ver una clasificación en el área de la biología. Si nos vamos a un ejemplo de lo que es, pues prácticamente algo que esté relacionado a las ciencias de la informática, ¿qué ejemplo podríamos ver? Ustedes utilizan uno todos los días cuando están en su computadora. ¿Cuál podría ser? Aquí. Archivos con mi compañero. Ok, igual tanto José como Glover coinciden. El sistema de archivos es un sistema, un administrador de información del contenido de los datos que tenemos en el disco duro y cómo estos están clasificados. Si viéramos el sistema operativo, en base a como nosotros tenemos esta clasificación en la imagen, ¿cuál sería el primer nodo? La carpeta del sistema, ¿no? Así es. Estamos hablando que en la parte superior vamos a poner lo que sería, ¿cómo les puedo explicar esta parte? El sistema operativo o el nodo raíz del sistema operativo donde se encuentra nuestro sistema. Por ejemplo, lo voy a interpretar de esta forma. Si nosotros vamos a la raíz, ven la línea de comando que tengo en pantalla. Sí. Ok, si yo pongo el chain directory, que es el CD, en el sistema operativo y marco la diagonal, le estoy indicando al sistema operativo que me envíe a la raíz del sistema. Si yo le hago un dir a esta aplicación, le digo dir diagonal W, que es que me muestre los directorios del sistema, yo voy a ver, puedo decir
ahora que cada carpeta que yo tengo aquí es un nodo principal o un subnodo, o en este caso el filo, vamos a interpretar que es cada una de estas carpetas que yo pueda tener aquí. Sin embargo, si yo le doy dir para visualizar los directorios de una forma vertical, aquí me va a indicar la palabra dir, que significa que es un directorio. Entonces, este directorio es un nodo. Y si yo me voy a la clase, por ejemplo, voy a hacer un cd Windows. Estoy indicando que ahora voy a entrar a visualizar el contenido del directorio de Windows, y aquí tengo todas estas subcarpetas. ¿Cuáles de estos datos que yo tengo aquí en la línea de comando es una hoja? ¿Cuál de los datos que yo tengo aquí son hojas? ¿Y cuáles de estos datos son más nodos que se subclasifican? Esto podría ser un subnodo, podría ser Apache, Abrins, Black Ops, Diagnostics y Help. ¿Esos qué son? ¿Esos qué son? ¿Son nodos o son hojas? Nodos que pueden llegar a ser más nodos. Efectivamente. Si yo les muestro esta imagen, ¿sí ven esta imagen, verdad? Ahora les puse una imagen de lo que es el directorio. Entonces, aquí vemos el nodo raíz, que es la diagonal que representa el nodo raíz en el sistema operativo, y aquí vamos viendo las subclasificaciones. Cuando nosotros entramos a cada uno de estos nodos, podemos llegar a ver más nodos, y si vemos una lista de archivos, como lo estábamos viendo ahorita en este directorio, todos aquellos que no sean dir o que no están clasificados como columna dir, entonces son archivos. Esos archivos prácticamente entonces son las hojas, porque ya son archivos que están dentro de un directorio o dentro de ese directorio que nosotros estamos observando. Por ejemplo, si yo sigo la ruta, me voy con Windows y voy a decir cd system 32, ahora yo estoy viendo que voy desde el directorio raíz en el disco C, entré al nodo Windows, me voy a una subcarpeta llamada System, y de aquí puedo yo observar que voy a tener una infinidad de datos, tanto archivos, o sea que esa rama tiene muchos archivos y también puede tener muchísimos directorios. Aquí le dije dir, le había puesto dir diagonal W. Ok. Ahí vemos todos los archivos que podemos ver aquí y todos aquellos que son directorios. Entonces, este nodo tiene muchísimas, es una rama con muchas hojas y que también puede tener subdivisiones que se pueden hacer más nodos. Si yo le sigo buscando, me voy a otro subdirectorio a buscar hasta dónde está el final. Aquí ya en este directorio, el 1028 dentro del System 32, tiene dos archivos. Bueno, ustedes ven ahí que tiene entre los corchetes el punto y el punto y punto. Eso significa que si yo pongo un cd punto, me quedo en el mismo directorio, y si le pongo cd dos puntos, me voy hacia el nodo anterior. Y así puedo ir viendo, puedo ir subiendo y puedo ir haciendo la búsqueda dentro del sistema. Pero ahora, ¿cómo entonces, a través de toda esta red de nodos, clasificación de directorios, de archivos, ahora podemos ver una interpretación de forma gráfica, lo mismo que la línea de comando, pero ahora de forma gráfica con el explorador de archivos,
que es simplemente la muestra visual de lo que es el sistema de directorios. Aquí puedo yo básicamente ir al disco duro C, a la carpeta Windows. En la carpeta Windows me voy al System 32 y me voy aquí al 1028 y encontré la misma ruta. Esta ruta que tenemos en la parte superior es la misma ruta. Vamos a decir, quito esto. ¿Qué tenemos con lo que es la línea de comando? Tenemos ahí la línea de comando y tenemos aquí, de acuerdo a esta ruta, C, Windows 32, System 32, 1028. Esa es la forma visual que tenemos. Ahora, el sistema de archivos que tiene el sistema operativo es un sistema que guarda una base de datos. Y esa base de datos prácticamente es un listado de todos los nodos que tenemos en el sistema de archivos. Sus directorios, qué archivos se encuentran en cada directorio y si hay más directorios, ir clasificando esos directorios. Y nosotros lo vemos de esta forma. Ahora, otro ejemplo de árbol que podemos nosotros desarrollar, pues prácticamente sería el árbol genealógico. Aquí tendríamos que decir en el árbol genealógico, como nodo raíz, quién es esa persona y esa persona, qué subclasificaciones pueden tener, qué hijos tiene esa persona y esos hijos de esos hijos y esos hijos de esos hijos, hasta llegar hasta la última parte final. Ahora, también nosotros podemos representar, si nosotros hablamos, voy a pasar esta parte hacia acá. Si hablamos de una cuestión, de un ejemplo de árbol en una página web, el siguiente es un ejemplo de una página web sencilla escrita usando HTML. En esta figura nosotros vamos a mostrar un árbol que corresponde a cada una de las etiquetas HTML utilizadas para crear una página. Aquí está el código. ¿Cuántos de ustedes saben o interpretan este código? Y este código, podemos ver aquí, el HTML tiene dos partes. Uno es el head y el body. Dentro del head vamos a poner todos los metadata y el título de la página. Y dentro del body podemos utilizar otras etiquetas, por ejemplo, etiqueta H1, que sería para el encabezado. Aquí vemos la etiqueta H1, es el encabezado de la página. H2, que es una es como un subtítulo. Aquí podemos ver el subtítulo que se va a utilizar como, por ejemplo, para un pie de página. Dentro del subtítulo, que es H2, estoy incluyendo una etiqueta A, que es un enlace. Aquí vemos que dentro de H2 tengo lo que es la etiqueta A, que es un enlace hacia otra página web, y así sucesivamente. En el UL, por ejemplo, este UL y estos lib podrían representar una lista de viñetas, pero también se pueden utilizar para desarrollar lo que son las o los menús verticales o horizontales que vaya a utilizar la página web. Pues prácticamente esto es una representación también de lo que es un árbol si queremos hacer una codificación del sistema. Ahora, ustedes utilizan lenguajes de programación. Cuando ustedes compilan el código que ustedes están realizando, el lenguaje de programación baja el código a un analizador sintáctico, un analizador de sintaxis gramatical y estructural en base a la forma en que ustedes están realizando la actividad. Si yo les pediría a ustedes, ok, tenemos este código, vamos a hacer un árbol de todo el código, ¿qué creen que podría resultar? ¿Será que un diagrama de flujo podría ser una ruta o un nodo para poder desarrollar el lenguaje de programación? Sí. En realidad, así es. Desde que yo pueda ejecutar el código, tengo aquí como en la parte superior el código y voy viendo la ruta de los caminos del código de programación que yo estoy realizando, puedo encontrar un árbol con los diferentes caminos hasta llegar al final de la ejecución del sistema. Esos algoritmos también se pueden representar en nodos en forma de árbol, y el compilador que ustedes tengan para cualquier lenguaje de programación o el intérprete utiliza también un árbol
o desarrolla un árbol de análisis sintáctico, de estructural, gramatical, conjuga ese árbol para definir si las instrucciones que ustedes están escribiendo están bien escritas, si las variables están declaradas, y de esa forma puede detectar esta variable no tiene declaración. ¿Por qué no está declarado? Que te manda un mensaje de error. O si hay un proceso de verificación de errores, también podemos tener que nuestro compilador nos va a mostrar la lista de errores o warnings de acuerdo a cómo se escribe la instrucción. Si la instrucción es correcta, nos va a dar como una palomita de que ya lo analizó y está correcto el código, y si encuentra variantes del código que no son de acuerdo a la sintaxis de la instrucción, entonces nos arroja un error y nos indica la línea donde se encuentra el error. Eso es parte de lo que nosotros podemos ver en relación a lo que es la actividad de lo que es un nodo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo? Ninguna. Muy bien, entonces vamos a aprender el vocabulario que tenemos que conocer para manejar lo que son los árboles. Entonces, entre los vocabularios que nosotros vamos a tener para desarrollar esta actividad es, conocer primero un nodo. Uno es la parte fundamental de un árbol, puede tener un nombre, se llama lo que llamamos la clave. Un nodo también puede tener información adicional. Llamamos a esta información adicional la carga útil, o es el dato o el valor de la información que nosotros vamos a incluir dentro de este nodo. Aunque la información de carga útil no es central, para muchos algoritmos de árboles a menudo es crítica en aplicaciones que usan árboles. Luego vamos a tener lo que es la arista. La arista es otra parte fundamental de un árbol. Una arista conecta dos nodos. En este caso es la línea que va a conectar del nodo raíz a cada uno de los subnodos que vamos a tener. Esta línea se le conoce como arista. Cada nodo, exceptuando la raíz, está conectado por exactamente una arista entrante desde otro nodo. Cada nodo puede tener varias aristas salientes. Tenemos lo que es raíz. La raíz del árbol es el único nodo en el árbol que no tiene aristas entrantes. También se le puede conocer como nodo padre, así como estamos viendo en el ejemplo de hace un momento, donde tenemos lo que es la representación. Tenemos el nodo raíz, que es el que tiene el valor 10. De aquí a las aristas salen y vamos a tener lo que son los nodos padres y los nodos hijos. El nodo raíz también es un nodo padre, porque de ahí se van a desprender los demás nodos que vamos a ir nosotros intercambiando o colocando para desarrollar este árbol estructural que vamos a tener. El nodo final, que ya no tiene subdivisión, se le conoce como hoja o como nodo hijo. Vamos al vocabulario. Hijos, pues obviamente es el conjunto del número de nodos que tienen aristas entrantes desde el mismo nodo que se dice que son hijos de ese nodo. Los nodos log, spool y gp, bueno, estamos hablando del ejemplo de la figura que estábamos viendo hace un rato, que es la figura de lo que es el árbol del directorio. Nosotros podemos ver aquí que los nodos hijos, por ejemplo, si nos vamos al directorio var, vamos a tener log, spool y gp, que son los nodos hijos para el directorio var, que pueden ser otros directorios creados pero que no tienen contenido, es decir, no tienen hijos, o pueden ser los archivos que nosotros estamos trabajando. Padre es un nodo. Un nodo es el padre de todos los nodos. Un nodo hijo. El nodo raíz es el padre principal. Si nosotros dividimos o creamos aristas desde el nodo raíz, si tenemos dos aristas, vamos a tener dos nodos. Ese nodo puede ser tanto nodo padre como nodo hijo. ¿Por qué es nodo padre? Porque si va a tener más ramificaciones, entonces vamos a tener lo que es un nodo hijo, que también se puede convertir en nodo padre.
Subárbol es un conjunto de nodos y aristas compuesto por un padre y todas las descendientes de este padre. Nodo hoja es el nodo que no tiene hijos. Por ejemplo, en la figura anterior podemos ver que aquí el nodo log, spool y yepe no tienen más ramificaciones y por lo tanto son nodos hojas o nodos hijos sin hijos. Y altura. La altura del árbol es igual al máximo nivel que de cualquier nodo en el árbol. La altura del árbol la podemos ver en la figura, pues prácticamente estamos viendo que tiene una y dos niveles desde la raíz. Eso es la altura de nuestro nodo. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Ya es. Yo sí, profe. ¿Puede regresar a la imagen del diagrama del árbol? A ese. No solo los árboles pueden tener dos ramas, por decir. Aquí veo que tiene 3. ¿O sí, esos son solo binarios? Los binarios, los árboles binarios están limitados a tener únicamente 2 nodos. Oh, ya. Mínimo 1, máximo 2. En este caso, este es un árbol normal y puede tener varias ramificaciones. Cuando hablamos ya de nodos binarios, entonces sí es donde vamos a decir, es que entonces el nodo binario puede subdividirse solamente en 2 ramas. Bueno, con el vocabulario básico aquí definido podemos usar una definición, podemos pasar a una definición formal de un árbol. De hecho, se va a proporcionar 2 definiciones de un árbol. La primera definición involucra nodos y aristas. La segunda resulta muy útil en una definición recursiva. Recuerden que entre los objetivos que vamos a ver en esta parte es trabajar con recursividad. Definición 1, un árbol consiste en un conjunto de nodos y un conjunto de aristas que conectan parejas de nodos. Un árbol tiene las siguientes propiedades. Un nodo del árbol se designa como nodo raíz. Cada nodo n representa el nodo raíz, excepto el nodo raíz, está conectado por una arista que proviene exactamente de otro nodo P, es decir, el nodo padre, donde P es el padre de n. Se recorre una ruta única desde la raíz hasta cada nodo. Si cada nodo en el árbol tiene un máximo de 2 hijos, decimos que el nodo es un árbol binario. Aquí en la figura que estamos viendo podemos tener lo que es el nodo raíz, el hijo 1, hijo 2. Entonces aquí vamos a pasar al nodo 1, el hijo de la raíz vamos a tener, va a representar el enlace para el nodo 1 y el hijo 2 de la raíz va a representar el enlace para el nodo 2. Y resulta que el nodo 1 tiene 3 hijos y el nodo 2 tiene un hijo. El nodo 1 ahora se convierte en padre, porque ahora va a tener enlace hacia los demás nodos 3, 4 y 5, que son los hijos que va a representar. Ahora, la definición número 2. Pero aquí nos dice un árbol que consta de un conjunto de nodos y aristas. Se puede entender que estos pueden tener desde el nodo raíz más subnodos y estos nodos otros subnodos. Y el nodo que ya tiene más nodos se puede convertir en el padre de los siguientes nodos que tenemos acá. Por ejemplo, el nodo 1 es padre del nodo 3, 4 y 5. Bien, aquí vamos a trabajar con la definición número 2. Un árbol está vacío o consta de una raíz y 0 o más subárboles, cada uno de los cuales es también un árbol. La raíz de cada subárbol está conectada a la raíz del árbol principal o el árbol padre mediante una arista. En esta figura se va a mostrar que la raíz conecta a otros subárboles y estos subárboles pueden ser igual nodos principales. ¿Preguntas o dudas, chicos?
De mi parte, ninguna. No sé si alguien tiene otra duda. Ninguna, ¿verdad? No están... ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Si todo está claro, pónganme un puntito en el chat para que yo sepa que está todo claro. Profe, cuando las hojas tienen otra sección, se convierten en padres, ¿no? Exacto. Sí, aquí como vemos en la imagen. Por ejemplo, vamos del nodo raíz al nodo USR. De acuerdo a las definiciones, este nodo también es un padre. Estamos hablando de USR. Es un nodo padre. Pero también vemos que, de acuerdo a la definición número 2, la raíz es un enlace que conecta a otro subaárbol. USR se puede convertir en un árbol que va a estar conectado a través de una arista hacia la raíz. Pero si nosotros dibujamos la arista, podemos ver al directorio USR, al directorio users, como un árbol también. ¿Cuál sería el nodo raíz? Pues el nodo marcado como users y el nodo marcado como USR. Y de ahí se desprenden más nodos. Al momento de que se desprenden más nodos, estamos creando una arista o una unión hacia otro nodo. Y ese nodo podría tener más nodos. Digamos que el directorio bin, si nosotros lo ramificamos, va a tener otros nodos, y en ese momento este directorio bin se convierte en padre, que está enlazado con su propio padre, que en este caso sería USR, y USR tiene su propio padre, que sería el directorio raíz. No sé si lo revuelvo o está ahí, queda claro. Sí, queda claro. Perfecto. Entonces, vamos a la parte que creo que les va a gustar. Ya nos quedan unos cuantos minutos, pero de aquí vamos a partir para lo del día de mañana. ¿Cómo utilizar o cómo crear estos nodos? ¿Cómo vamos a trabajar con nodos, pero árboles binarios? Árboles en este caso, solo árboles. Para hacer primero en un lenguaje de programación. En el lenguaje de programación, nosotros podemos utilizar dos lenguajes de programación para desarrollar este tipo de nodos. Bueno, todos los lenguajes de programación tienen esta capacidad, siempre y cuando sean nodos de alto nivel. Digo, lenguajes de programación de alto nivel. En este caso, yo pretendería que ustedes pudieran también trabajar con dos lenguajes de programación para hacer la misma actividad en ambos lenguajes y vean la velocidad con la cual se puede desarrollar un programa. Podemos trabajar con un lenguaje de programación como C++, que ya todos lo conocen, que todos están familiarizados con él, y sería cuestión de cómo desarrollar la estructura de datos que nos va a permitir a nosotros crear o identificar la estructura de datos para los nodos de los árboles. Veamos, vamos a ver un pequeño ejemplo básico de lo que es el código, pero por el tiempo no, creo que pues ya son las 1:50 y no nos va a dar tiempo para poder ver todo el ejemplo. Yo creo que lo dejamos aquí, ya vimos los conceptos básicos y nos podremos ver el día de mañana para desarrollar la parte práctica. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, estaría bien. ¿Está bien? Bueno, entonces ya mañana vamos al siguiente objetivo de cómo hacer la implementación de un árbol. ¿De acuerdo? Ya lo empezamos a programar. Voy a utilizar este enlace en línea para que también los que no tengan una computadora, pero sí tienen internet y están en un teléfono celular o en una tablet, puedan utilizar este compilador en línea. Entonces, se los voy a pasar aquí por el chat para que todos puedan tener este enlace de el compilador en línea de C++. Para los que sí tienen una computadora y lo quieren trabajar en C++, CodeBlocks o algún Visual Studio, lo pueden utilizar y lo pueden usar ahí.
Pues bueno, chicos, les dejo en el chat lo que es el enlace web para el compilador y ya nos veremos el día de mañana. ¿Dudas, preguntas? Tengan un buen día, profe. Igualmente, chicos, que tengan un buen día. Ya nos vemos en la clase de mañana, que va a ser más práctico que teórico. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Entendido, pase buen día. Igualmente, chicos.